Sí. ¿Vale? ¿Se puede ya? ¿Ya? No, no. La votación es tratada siguiente resultado. Votos emitidos 179. 179. 179. Votos para convocar la huelga, por tanto, votos sí, 66. Votos no, 110. Y entonces ahora lo que corresponde hasta la correspondiente y los compañeros que hemos estado en la mesa que han defendido la propuesta de si continuar con la huelga, que la especifique exactamente qué significa eso. Si una semana, si terminaría la empresa. a los sindicatos, sobre todo en esto, a los en la lucha que estamos llevando, ¿vale? Entonces, yo no sé si es que los compañeros que no han defendido el seguir con la huelga se van a retirar de la mesa o no sé lo que van a hacer, ¿no? Sé que no estoy sola para seguir con la huelga y tampoco tengo por qué decir si mañana, si pasado o no. Que todos acatásemos las mayorías y que no haya divisiones ni enfrentamientos, ¿vale? Todos somos adultos. Hay una cosa que sí quería comentar, los que hemos defendido la no desconvocatoria de esta huelga. El señor Álvarez hizo unas manifestaciones que pedía a la Fiscalía que actuara, y nosotros vamos a pedirle al señor Álvarez, al señor Gallego y al secretario general de la CGT que convoquen una manifestación general para defender los derechos de todos los trabajadores. Aquí, ¿vale? La espero que la empecemos a recibir
recibir a partir del lunes con las acciones que se van a tomar, porque claro, no podemos seguir igual. Exacto. Nos tienen que oír. Para eso tenemos que estar en la lucha, ¿eh? O sea que el lunes hay una reunión de apoyo como cada lunes venimos haciendo, ¿vale? Por favor, reflexionar mañana, ya sé que son las elecciones europeas, pero reflexionar mañana, hacer planteamientos, entre todos tenemos que conseguir empezar la lucha de nuevo. Queremos que Ginés y Félix apoyen las acciones que decida la mayoría que ha salido de aquí. Sí, señor. Queremos que apoyen las acciones que salgan de aquí. Todos en bloque. Son la mayoría y deben de apoyar las acciones que salgan de aquí. Ginés y Félix. Esto es la realidad. Ellos deben de apoyar esas acciones. Un momento, a ver. Todos me conocéis, soy Juanma, no trabajo para Rico, quería decir mis palabras. He esperado bastante tiempo, 7 meses. He colaborado, os he ayudado en todo lo que he podido. Os pido una reflexión en un momento difícil, que estamos todos caninos, así, ni un puto duro en las cuentas. Y ahora esto va a continuar. Por favor, os pido la máxima colaboración a todos, en los eventos, en manifestaciones, que no se nos vean 4 gatos de mierda en todos lados. Y si hay que inventar algo para poder recrear, llenar la caja de resistencia, ya que muchos no tienen dinero, yo tampoco, y podamos sobrevivir un poquito más, aunque sea un mes, medio mes, 2 días, me da igual, pero os pido colaboración, que no vayamos a un sitio y seamos 4 gatos de mierda. ¡Bajo! ¡Los 12.000 euros de la sección sindical a la caja de resistencia! ¡Los 12.000 euros de la sección sindical a la caja de resistencia! ¿Qué es eso? ¡De los 12.000 euros a la caja de resistencia! Ahí está aquí.